Sí, sí. Muy buenos días. El nombre de mi proyecto se titula Detección de fallas, detección y modelo de detección tolerante a fallas con el observador para un servosistema electrohidráulico de posición. Mi nombre es Néstor Hoyos y el director es el profesor Carlos Borrás. Bueno, la temática que voy a tocar el tema del día de hoy, una introducción acerca de la problemática estudiada, la declaración del problema de estudio, la justificación o motivación, los objetivos, la metodología, simulaciones que se hicieron, validación y componentes, comparación con otros modelos. Bueno, a manera de introducción, el sistema electrohidráulico de posición estudiado está compuesto por una electroválvula, la cual se le aplica un pulso de un voltaje que excita una bobina que hace un movimiento del spool. El spool es el que da el paso de presión, de presión de líquido hidráulico que asimismo hace mover el, el, el actuador y causa el movimiento que es leído por un sensor. Los sistemas electrohidráulicos son utilizados ampliamente en aplicaciones industriales como son robótica, aeroespacial, aplicaciones aeroespacial, minería, eh, pruebas de equipos, líneas de producción, eh, acerca del estado del arte, estudios que se han hecho acerca de la temática tratada, están controles para tolerar fallas en los sellos del pistón, que son pues los que causan el problema de que el vástago del pistón pierda movimiento. Eh, Eso lo realizó el Marc Camperteo en el 2005. Juan Ortiz realizó una estrategia de control tolerante a fallas, en la cual pues aplicó controles LQR y LQG eh, para controlar las fallas que se presentan en los servosistemas. También identificó las fallas en los sellos del pistón y hizo una clasificación mediante redes neuronales. Sarmiento José realizó una implementación de un control óptimo para monitorear la señal de una mesa sísmica. Eh, También se han hecho estudios sobre eh, observar las fugas internas que se pueden producir en los sellos de pistón implementando técnicas de observadores. Bueno, a manera de introducción también podemos decir que tenemos el actuador, en un proceso real actúan fallas como son y ruidos o fugas que se puedan presentar, los cuales causan errores de medidas en los sensores, y con una comparación a través del comportamiento normal o nominal que se presente, se puede realizar la detección de las fallas. El problema de investigación. El problema de investigación en el cual se centró el proyecto fueron los ruidos que se presentan en el transductor de posición LVTD y las fugas que se presentan en los sellos del pistón, los cuales afectan el rendimiento del sistema. Algunas fallas que sufren los cilindros en la industria, podemos verlas a continuación, como son eh, contaminación de fluidos, fallas en los sellos, eh,
cargas laterales. Los cilindros electrohidráulicos están diseñados para realizar un trabajo lineal. Entonces, cuando se incide una carga lateral puede causar un deterioro o una fractura del vástago de la pieza. Una sobrecarga puede causar la ruptura de la pieza. Estas son situaciones que se presentan a menudo en la industria. La justificación. Como justificación o motivación, pues, retomando el el problema tratado, que son las fugas internas en los sellos del pistón y los ruidos que se pueden presentar, ruidos aleatorios que se pueden presentar en el sensor que realiza las medidas. eh, Vemos que la urgencia del problema está centrada básicamente en la confiabilidad y la seguridad de los procesos que se realizan en la industria. El problema a tratar es, digamos que es viable tratarlo porque existen los recursos tecnológicos, personas entrenadas y el espacio para realizar el estudio. El área de aplicación, eh, como había mencionado, son las industrias que manejan sistemas electrohidráulicos, y el impacto que causa o los beneficios podrían ser bajos costos de mantenimiento, eh, reducción de paradas no programadas y alta producción. Y a manera de la comunidad, a forma de contribución en la comunidad científica, podemos ver que fortalece la comunidad científica, y este proyecto también contribuye con datos y resultados que le pueden servir de soporte a otros investigadores que quieran hacer estudios sobre la temática, sobre los sistemas electrohidráulicos y las fallas que se pueden presentar en esto. El objetivo general del proyecto es desarrollar un modelo de detección, identificación y diagnósticos con estrategia de control tolerante a fallas a través de o un- un- a través de una estimación óptima, de tal manera que mitigue los efectos de las fallas que experimentan el sistema, garantizando la estabilidad y la confiabilidad del servosistema electrohidráulico de posición. Los objetivos específicos: desarrollar un modelo matemático del del sistema electrohidráulico no lineal de posición, incluyendo las fallas en los sellos del pistón y las fallas en el sensor del servoactuador, de la mesa sísmica, de la mesa sísmica del Laboratorio de Dinámica Estructural del Grupo de Investigación. Hago referencia a esta parte porque se tomaron los datos de las constantes y de los datos de las constantes que se los datos de las constantes sobre los cuales trabaja la mesa sísmica del Laboratorio de Dinámica Estructural. Como segundo objetivo específico es proponer un modelo de detección, identificación y sistema de tolerante a fallas basada en ecuaciones de paridad y observador de calma, eh, para la operación del servoactuador electrohidráulico de posición a pesar de sufrir fallas en los sellos del pistón 0, 10, 20 y 30 de rango nominal de trabajo, y ruidos en el sensor. Y como último objetivo específico es realizar una validación numérica eh, o comprobación con la herramienta computacional MATLAB, y compararlo con un modelo existente en otro trabajo o un modelo propuesto por el libro de Iserman. La metodología que se desarrolló fue una revisión bibliográfica acerca de la temática. Se desarrolló también se desarrolló el modelo matemático del sistema. Se desarrolló la estrategia o el conjunto de ecuaciones
de paridad para detección, aislamiento de fallas. Se desarrolló un observador óptimo para verificar o para ver las fallas en el sistema y se analizó el comportamiento de las fallas analizadas y se generaron conclusiones. Bueno, el cronograma de investigación, la revisión de la literatura acerca de la falla, la tolerancia a falla, detección y diagnóstico estaba pronosticada para los 7 primeros meses. El estudio de los observadores estaba pronosticado para los 4 primeros meses. La identificación del diseño y el método de simulación, 4 primeros meses. La presentación del tema en el mes 4, la propuesta de investigación del mes 4 al mes 6 se iba a desarrollar y la defensa se realizó en el mes 7. En la segunda parte del cronograma de investigación, el modelo de simulación, el modelo de simulación en el software ya se iba a se pronosticaba, la presentación del mes 4 al mes 7, el análisis, la discusión y la escritura y la validación del modelo en los 7, del mes 4 al mes 7, la escritura del texto final del mes 6 al mes 8, la escritura de la tesis del mes 8 al mes 11 y la escritura de un artículo del mes 8 al mes 11, la presentación del trabajo de investigación en el mes 12. Bueno, las simulaciones que se obtuvieron del, del modelo propuesto, del modelo del servoactuador electrohidráulico propuesto, bueno, primero que todo se utilizó la herramienta Simulink. En la herramienta Simulink, pues se metieron las ecuaciones que gobiernan la dinámica del sistema, la ecuación que gobierna la dinámica del actuador y la ecuación que gobierna la dinámica de la válvula. Eh, Se realizó posteriormente la inclusión de las fallas. Las fallas en la medida se le introdujo un ruido blanco en la medida y un ruido blanco en el voltaje en la entrada de voltaje que excita la bobina de la electroválvula. Se obtuvieron los resultados los resultados de la medida del sensor con ruido. El ruido del poder que introduje fue 1 por 10 a la -4. Y podemos apreciar en esta gráfica posición versus tiempo, donde se ve la posición real y la posición con ruido que fue inyectada. Eh, Se introducieron en el sistema también fugas. Las fugas se introducieron de forma manual, creando un sistema paralelo de flujo en la herramienta Simulink, la cual pues se simuló manualmente una fuga del 10%, en la cual se observó pues que cuando se aplicaba la fuga del 10%, la presión de carga del sistema tendía a aumentar en la misma proporción para mantener la posición del actuador. Las fugas se fueron introducidas en 10, 20 y 30%. Bueno, en el desarrollo de los residuales estructurales que se utilizaron pues para verificar que cada uno de los residuos o cada una de las fallas que pueden presentarse en cada uno de los componentes, ya sea en la posición, en la velocidad del actuador, en la presión, o en la posición del spool o en la velocidad de desplazamiento spool, pues las fallas que pudieran ocurrir en cada uno de esos componentes fuesen aislables. Entonces, lo que se hizo primero, pues, el arreglo de modelado de espacios de estados
Posteriormente se pasó del dominio del tiempo al dominio del espacio, usando la transformada de Laplace. Ahí se hizo una equivalencia a cero. Eh, Se hizo un arreglo en notación vectorial y se logró extraer la matriz de generación residual que se logra a través de sacar componentes para cada uno de los variables que sean linealmente independientes. Se obtuvo la matriz de generación residual y se obtuvieron los residuales para cada uno para cada uno de las variables del sistema. Eh, se, Se logró, se, se representó a través de una tabla en la cual se puede identificar por los signos de cada uno de los residuales, pues que son residuales diferentes y que por ende son fallas diferentes y son fallas que se pueden aislar, o sea que se pueden diferenciar una falla de otra. Bueno, el esquema residual que se puede utilizar también es crear un modelo real ideal y un modelo con fallas y un modelo sin fallas. Y se puede generar pues un residual, el cual pues también puede identificar la ocurrencia de una falla en el tiempo que sea inducida. La señal de excitación que se utilizó fue una señal con una amplitud de 10 voltios y una frecuencia de 1 Hz. Eh, el residual, aquí yo induje pues el ruido lo induje a los 2 segundos y podemos ver cómo el residual actúa y se identifica la falla a los 2 segundos. Igualmente Igualmente para la presión residual, pues induje una falla de una pérdida de flujo del 30% a los 20 segundos y le induje un ruido también en la entrada de voltaje. Entonces, se puede apreciar cómo se puede detectar la falla a partir del segundo 2. Bueno, en cuanto a la observación de la fuga interna, se utilizó un filtro de Kalman, pues, la dinámica o el método de trabajar del filtro de Kalman es que entra un ruido de medida, sea un proceso, en un proceso puede ser lineal, no lineal, puede ser discreto, continuo. Tenemos un ruido del proceso y un ruido de la medida. Entonces, pues, lo que se hace es un estado de corrección y un estado de predicción, pues que constantemente están, pues, trabajando y de esta manera, pues, se logra un correcto seguimiento de los estados reales del sistema. El filtro de Kalman extendido fue implementado en el cual pues se partió de un estado inicial y de un error de covarianza inicial de esa medida. Se hizo un arreglo de todos los estados en función de de todos los estados y las variables en conjunto con la entrada de voltaje. Eh, la, el error de covarianza no es más que el jacobiano del estado de predicción con respecto a los estados multiplicado por el error de covarianza, el jacobiano del estado de predicción a los estados, el, el jacobiano el jacobiano del estado de predicción con respecto al ruido, multiplicado por un ruido del proceso, el jacobiano nuevamente con respecto del estado de predicción con respecto al ruido del proceso traspuesto. Esta Z que se ve aquí es la medida del proceso. Entonces, pues lo que se tiene con esta ecuación es pues poder obtener la ganancia de Kalman, la ganancia K. Entonces, propiamente con la ganancia de Kalman, pues lo que se trata es de realizar una corrección a esas medidas, que es un proceso pues
repetitivo en el cual pues este es el estado este es el estado predecido, por decir, que debería medir. La ganancia de Kalman lo que hace es es un factor de corrección entre la medida, entre lo que el sistema dice que debería medir, y esto se suma aquí y actualiza pues el error de covarianza y se repite el proceso nuevamente en un ciclo hasta que los estados del filtro confluyan o converjan a los estados reales del proceso. El método que yo utilicé pues fue crear dos observadores, un observador para la posición y un observador pues para la presión basados en la explicación anterior. Aquí podemos ver los resultados del seguimiento de la posición. La falla la induje en los 2 segundos, un ruido con un poder de 1 por 10 a la menos 4. Y aquí podemos apreciar la posición real, que es esta, la posición medida, que es la medida del proceso, que es la que vemos acá, y la posición estimada, que está en negrilla, que es esta que va por aquí, la cual indica, pues, y también se puede ver aquí en el gráfico, pues, que trata o hace el seguimiento de la convergencia a los estados reales de la posición, a pesar del ruido que se le está inyectando al proceso. Igualmente para la presión, con la presión pues el ruido no lo induje en la medida del sensor, sino lo induje el ruido se indujo al principio cuando se inyecta el voltaje. Entonces también podemos apreciar la presión de carga medida, que es esta que está interrumpida, y la presión estimada. Y la presión real es la que va por todo el centro. Bueno, la implementación del filtro de Kalman, pues para identificar la posición del sistema, la idea era que el filtro de Kalman que se implementara, pues pudiera identificar la posición real del sistema y pudiera identificar qué tanto aumenta el sistema qué tanto el sistema aumenta la presión de carga del sistema para compensar para compensar la pérdida de posición, es decir, aumenta la presión para que la posición se mantenga. Entonces, pues cuando la fuga es de 0%, se puede apreciar pues que tanto la presión estimada como la presión del sistema pues son iguales. Cuando 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 la fuga es del 10%, vemos que aquí se induce la fuga del 10%, y vemos como la presión de carga del sistema tiende a aumentar y el observador logra identificar el estado real del sistema. Cuando se induce una fuga del 20%, podemos hacer pues la misma analogía. El observador identifica el estado real del sistema, mientras que la presión de carga tiende a aumentar para mantener la posición del actuador. En esta parte, pues también cuando se induce una fuga del 30%, vemos que es posible también observar del, la posición real del sistema, y la presión de carga pues tiende a aumentar. Tiende a aumentar un poco, pues como se había mencionado, para garantizar la posición el recorrido del actuador. Este fue pues un filtro de Kalman que se aplicó pues para la identificación de parámetros. En esta pues ya ahí se identificaron los parámetros el parámetro de fuga. Ya aquí no, pues la fuga no se hizo una fuga constante, sino que se hizo una fuga variable. Eh, la, pero todo bajo las mismas condiciones de los mismos valores de las constantes de la mesa sísmica. Entonces, pues la señal de entrada para este proceso es la que podemos ver. Esta
fue pues la fuga que se indujo en el sistema. Y vemos como la posición del actuador en el minuto 10 es una onda sinusoidal, tiende a caer a raíz de la fuga. Podemos ver que el observador que se planteó, observador de filtro de Kalman extendido, eh, logra el correcto seguimiento de la señal. Aquí en esta parte pues se hizo identificación del parámetro, se utilizó filtro de Kalman extendido para la identificación del parámetro para la identificación del parámetro de fuga, el coeficiente de fuga, y se logró identificar y se logró hacer el correcto seguimiento del mismo y establecer un margen un intervalo de confianza. Eh, el estado de error entre la posición medida y la posición medida con ruido y la posición normal es la que podemos ver a continuación. El, el cambio en el coeficiente nos puede identificar la ocurrencia de la falla, de la fuga en el sistema. Bueno, pues ya con respecto a la validación del sistema, podemos apreciar, fueron validados cada uno de los componentes del sistema. En este punto, pues se validó el componente de la posición, el componente del actuador. Vemos que cuando se agrega una señal de excitación, crea una respuesta lineal. Igualmente para el componente de la presión, vemos pues que en el segundo uno pues se le inyecta una señal STIP y pues el sistema responde de acuerdo a la excitación que se le induce. La fuga del sistema la fuga del sistema manual que se utilizó una ecuación pues paralela al sistema en el cual una ecuación paralela al sistema del flujo de la electroválvula por decirlo así, se sustrajo el 30% se sustrajo el 30% de tal forma que se viera notable pues que la fuga era del 30%. Aquí vemos pues cómo reacciona el sistema frente a la fuga que se le inyecta. Esta es la fuga en el segundo 2 y vemos cómo la presión cae en el segundo 2. Bueno, con respecto a la comparación con otros modelos, podemos citar el modelo de Juan Felipe Ortiz. Vemos la respuesta el filtro de Kalman pues que él desarrolló y los intervalos de confianza y asimismo validamos pues con el modelo de nosotros. Vemos cómo se hizo el seguimiento de la señal con respecto a la medida, a la posición real y la posición filtrada del sistema. A manera de conclusión, se puede decir que se realizó pues eh, un modelo un modelo del sistema hidráulico de posición. Fue posible desarrollarlo, fue posible desarrollar la inclusión de los ruidos y de las fugas en el sistema. Se desarrolló el sistema de ecuaciones de paridad para extraer las características y observar pues, que los residuos que se generan en cada uno de los componentes son aislables. El, el modelo de residual que se, que se implementó eh, eh, pudo realizar la correcta detección de las fallas que se producen por ruidos o por fugas en el sistema. Se desarrolló un observador óptimo de calma de tal forma que fuera posible observar los estados reales del sistema a pesar de sufrir fallas en los sellos del pistón de 0, 10, 20 y 30%. El, el observador observó la posición real a pesar de sufrir las fallas y se logró la validación
y comparación con otros modelos basados en anteriores trabajos relacionados con observador óptimo de calma. Y esta pues es la bibliografía que yo utilicé. Muchas gracias. ¿De acuerdo?